Soy el doctor Ricardo Contreras de la Universidad de Guanajuato, Campus Celaya Salvatierra. Les voy a presentar ahora una exposición sobre las dimensiones de análisis de las micros, las pequeñas y las medianas empresas. En el 2008 hicimos un trabajo a través de Acacia para cuestionar los criterios que se habían utilizado sobre las pymes y las MIPYMES. Es importante que nosotros lo hagamos desde un punto de vista epistemológico, porque hay muchos investigadores que trabajan en la MIPYME, pero estamos acotados a un criterio o a una definición que debe ser cuestionada, y ese es el trabajo que queremos realizar. Entonces la epistemología cuestiona y ve la consistencia del conocimiento, sus fundamentos y los métodos a través de los cuales se da. Entonces en el 2008 hicimos un trabajo con Berta Madrigal, el libro se llamó Paradigmas Emergentes, con la Universidad de Guadalajara. Lo que tratábamos es de analizar lo que es el concepto de MIPYMES. A través del concepto de MIPYMES hay todo un universo, o sea, hay empresas familiares, hay pequeños productores, había comercio informal en una época, había muchas modalidades que tenían que ver desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista comercial o desde un punto de vista de estructura organizacional. Entonces es importante entender que el concepto que tenemos, el concepto predominante, es un concepto tributario. Este enfoque es predominantemente economista, funcionalista, está inspirado en el empirismo, en el positivismo y en la teoría liberal, y efectivamente muchas de las cuestiones de este planteamiento tienen que ver con la acción racional y tienen que ver con los sujetos individuos, y no hay un análisis más contextual. Es un criterio normativo de acuerdo a Raymond Budon. Hace una serie de clasificaciones, de tipos de clasificaciones epistemológicas, y es normativo, ¿no? Porque te dice, el número de trabajadores es un indicador muy interesante, y efectivamente sí te puede decir la magnitud. Es de 1 a 10 es micro, arriba de 10 es pequeño, de 50 a 250 es mediano, y de 250 en adelante es macro. Pero no solamente eso, después se le añadió la cuestión de nivel de ventas, de ingresos y los niveles de activos. Este planteamiento, pues yo pienso, es un planteamiento temporal con un enfoque tributario, que es para pagar impuestos. Al Estado le interesa que las micro, las pequeñas y las medianas paguen impuestos, pero hay un problema muy fuerte en términos de conceptualización, y este es el concepto que pareciera ser que son cuestiones de escala. Ya Pedro Solís había hecho observaciones de que las MIPYMES no es una cuestión de escala, porque tienen varios problemas ideológicos. También quien ya había hecho observaciones sobre las MIPYMES a nivel nacional es Tirso Suárez, que decía que tenía que analizarse más que con criterios económicos, con criterios sociológicos, antropológicos. Y estamos de acuerdo en esa parte. De las cuestiones del problema de escala, pareciera ser que la micro están pocos organizados, son pocos ingresos, la pequeña empresa están más regularmente organizados, y las medianas empresas están mejor organizados, y que pues nada más es cuestión de que pases de la micro a la pequeña, de la pequeña a la mediana y de la mediana a la grande. Es una cuestión de escalas. Este enfoque tiene muchos problemas. El primer problema es una cuestión que tiene que ver más con criterios de eficientismo, de rentabilidad, de competitividad, pero no se está viendo bien qué es la micro, la pequeña y la mediana empresa. No es 15 gentes, no es el ingreso tampoco. No hemos entrado a una discusión seria para abordar organizacionalmente cómo se da y cuáles son sus modalidades. Sí debe haber un criterio pragmático para poder identificar rápidamente, pero en realidad el acotamiento de este criterio hace pensar, pues muy poco organizados a organizados. Se habla de la empresa micro, como una empresa que no es formal, que no es organizada, y son más prejuicios que análisis de qué es lo que es, o lo que se supone que es las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Entonces lo que quiero aquí es hacer el señalamiento, y que hicimos en el libro, es que es el paradigma dominante, y que se hizo con criterios normativos, y que no se está analizando desde otros enfoques
lo que es la micro, la pequeña y la mediana empresa. Y esto tiene efectos también porque, por ejemplo, ya pues hay gente que hace el análisis de la micro y la pequeña empresa, saca los datos del INEGI, pone su radio y en su oficina y hace ahí conjeturas, hace hipótesis y demás, sin nunca ir a hacer trabajo de campo con las micro y las pequeñas y las medianas empresas, las partes periurbanas o en los centros, ¿no? No hay un trabajo más que te diga cómo se da, cómo sucede, y a continuación les voy a decir por qué es tan importante a veces ver otras cuestiones. En el 2009 hicimos un trabajo que se llama Emprendimiento de Dimensiones Sociales y Culturales de las MIPYMES. Hicimos un levantamiento de 400 empresas y lo que objetábamos era este paradigma dominante, funcionalista y también sobre todo economicista. Lo que queríamos señalar era que es un entramado más complejo y que ese entramado de tanto de emprendimiento como desarrollo pudimos ir clasificando qué tipo de empresas son a través de que cuando le preguntábamos a la gente que cómo se hizo su empresa. Y lo que encontramos fueron otras dimensiones. Bueno, Bourdieu nos contribuyó mucho en las dimensiones analíticas de la teoría de los capitales y del campo. Entonces, para empezar, no trabajamos el campo de manera abstracta, aislada, sino lo hicimos en dos dimensiones, al interno de la organización, el campo al interno de la organización, y el campo exógeno, que le llamó el campo global. Entonces lo que encontramos es una complejidad muy interesante, de acuerdo a este estudio de trabajo de campo empírico. Entonces encontramos efectivamente que el capital económico pues sí es parte de la base, indudablemente en una sociedad capitalista, pero también elementos del capital social donde la familia jugaba un papel muy importante, también elementos culturales donde los saberes de los oficios y que permitieron entender por qué eran buenos en el negocio, aun cuando no tenían muchos de los conocimientos administrativos, tenían conocimientos del oficio que había sido heredados, el conocimiento de generación en generación de alguna manera. Entonces eso juega un papel muy importante en muchos de las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Y el capital simbólico eran las distintas formas de reconocimiento, desde reconocer la empresa hasta la cuestión de poder tener arraigo, identidad en el territorio, y entonces ya empieza a asomarse la cuestión del territorio en el análisis de las MIPYMES. El estudio es más crítico, indudablemente, no es un paradigma funcionalista, se basa en el marxismo y en ciertos elementos weberianos, y vimos la complejidad, los sistemas, lógicas alternas que se dan en las empresas familiares, a tal grado que nos dieron a entender, por ejemplo, que la empresa tiene sentido en la medida que tiene la familia vinculación o articulación con el trabajo. Vimos elementos de conflicto, indudablemente, y algo que no tiene la escuela funcionalista es los análisis de poder, y que son necesarios para entender las micro, las pequeñas y medianas empresas, sobre todo para entender por qué existen o subsisten. Tenemos que entender en el escenario por qué se da esas cuestiones de poder. Y claro, toda la teoría de gestión, toda la teoría de organización, ¿no? Pues se tiene que replantear y romper con este paradigma que llega a ser hasta obstáculo epistemológico, o sea, obstáculo para seguir entendiendo para cómo se desarrolla pues, estas organizaciones. En otro momento, ya para el 2012, desarrollamos otro libro que se llama La empresa familiar. Y fue otra línea, que es una línea social, donde retomamos elementos de familias de parentesco y contexto, claro, en el capitalismo contemporáneo, porque sí habíamos visto que el 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas son empresas familiares. Entonces, por eso abordamos este libro que se llama La empresa familiar como objeto de estudio, y encontramos que la estructura familiar y la estructura organizacional, es decir, los miembros de la familia que participan en la empresa, en la actividad económica, va a ser la estructura fundamental con la que se va a trabajar. Y cuando digo fundamental es que tiene que ver con cuestiones de tipos de familia. Hay una trama con las familias nucleares, padre, madre, hijos, o solamente con esposos, tienen una lógica.
O las familias monoparentales femeninos, o sea, cuando es la mamá viuda, divorciada, madre soltera y que tiene su empresa, tiene una lógica la organización cuando los hijos están chicos, cuando los hijos están grandes, y también pues la masculina, ¿no? Cuando el papá es viudo, divorciado, y tiene la custodia de los bebés, cómo se van dando las distintas lógicas en el entramado de la empresa familiar. Entonces aquí es una vertiente muy interesante, es una vertiente sociocultural que vale la pena analizar y que nosotros analizamos en la región de Ajaba. La cuestión de familia extensa, como la familia extensa de abuelos, tíos, padres, nietos, cómo se va dando en ciertos sectores productivos. Aquí en Celaya encontramos que las empresas donde la lógica de la familia extensa trabajaba principalmente es en las empresas tradicionales, sobre todo en la cajeta. En la cajeta son, aparte de trabajar en esta lógica familiar, eran las empresas más longevas, eran las que tenían más de 100 años trabajando. Por eso la conexión con la estructura familiar organizacional es fundamental para entender. Encontramos la familia política cuando llega la nuera, el cuñado, a trabajar a las empresas. Y en la familia política, ¿cuál es la lógica? También los conflictos que se dan, ¿no? De que o cuando se separan las empresas también. Y en la familia fraterna, que es los hermanos que se juntan y que comparten más de manera horizontal, más democrático el trabajo de las empresas. Esto es importante entenderlo, y claro, los compadrazgos, los compadrinazgos, los amigos. Ese estudio lo hicimos a través de genogramas. ¿Qué son los genogramas? Las representaciones que hay sobre la estructura familiar. Cuando es familia monoparental, cuando es familia extensa, cuando es familia fraterna, cómo las representamos, bueno, cómo se representan más antropológicamente, y nos permitió entender pues, estas relaciones de familia parentesco, el poder, la cultura, las lógicas de las organizaciones, las cuestiones de género también, las cuestiones sociales. Por ejemplo, vimos que las panaderías, las pastelerías, sastrerías, ciertos ámbitos estaban más colocados al género femenino, y lo de soldadura, carpintería, pues más al género masculino. A diferencia de la pequeña y la mediana empresa de Estados Unidos, donde el tema fuerte es la sucesión de la empresa, a ver quién se queda con el poder y cómo se da la herencia. No, en la empresa de las clases subalternas encontramos, ¿no?, que la solidaridad juega un papel muy importante, la solidaridad familiar para poder existir. Entonces sí que cómo se articulan ahí, a diferencia de las otras clases. Yo creo que una de las cosas más importantes de este libro es que criticamos que no hay una empresa familiar, hay distintas empresas familiares de acuerdo a la estructura y a la estructura organizacional que se dan, y eso creo que es una gran contribución pues, en términos de este debate. Uno de los grandes vicios que tienen las ciencias administrativas, prescriben sin entender una serie de propuestas sin tomar en cuenta las condiciones reales de las distintas organizaciones. Vimos la responsabilidad social en las empresas, las vinculaciones, la identidad, la articulación, la construcción de la comunidad en la que trabaja la MIPYME. Son temas sociales y que juegan un papel muy importante y que no pueden acotarse pues nada más al número de gente, que esa es la gran crítica de fondo. También quiero señalar, fíjense, por ejemplo, estábamos viendo los gremios de Francia. Los gremios de Francia juegan un papel muy importante, estaban organizados, eran estructuras organizacionales donde el capital cultural juega un papel muy importante. El saber era lo fundamental. Entonces, cuando ya eras maestro, o cuando eras principiante y aspirante a entrar, o cuando eras trabajador o par de trabajo, que eran los 3 niveles que utilizaban por lo general los gremios, y que los saberes iban de algo simple hasta algo más complejo, desde pegar ladrillo o piedra, a pulir la piedra, trabajar cantera, hasta hacer grandes obras, como lo es trabajar bóveda o trabajar cúpulas o trabajar arcos. Entonces, cómo iba un cierto gradualismo de conocimiento que lo tenían los gremios, que los gremios estaban organizados, no estaban fracturados, y que ellos decidían quién entraba, quién no entraba, en cuánto tiempo, si se abría
otro taller o no se abría otro taller de trabajo con la filosofía y los conocimientos de los gremios. Se venía institucionalizando de alguna u otra manera, a tal grado que las logias han recuperado muchas de las cuestiones, las logias masónicas han recuperado muchos saberes tradicionales, sobre todo con cierto orden. Pero fíjense qué interesante, quien les puso en la torre fue Taylor con la expropiación de saberes. Y no fue hasta 1700, fue posteriormente, sí había una forma, entre comillas, gremial de trabajo, donde la expropiación de saberes lo desarrolla muy bien Benjamín Coriat. Estos saberes gremiales, entre comillas, los saca y empieza ese conocimiento fragmentado de cortar, pegar, ensamblar y todo lo fractura y entonces el saber ya no dependía de los artesanos trabajadores, ya eran competencias específicas de un proceso, pero que no tenía una articulación más consistente como había sido en el trabajo artesanal. Entonces, fíjense toda esta cuestión conceptual en referencia a lo que eran los gremios. Y yo pienso, bueno, que muchas cosas en MIPYMES tienen un efecto de gremios. Aquí yo haría un paréntesis. Muchas de las cuestiones de oficio tienen que ver con algo así, con una forma de organización intelectual específica. Por ejemplo, tratar la madera, utilizar la madera, que se ha venido desarrollando en las organizaciones micro o pequeñas, sobre todo de las familias. Bueno, en el caso de México no fue la historia de Francia, fue un poquito más cruel. Los metieron en un sistema disciplinario mucho más radical. Se hizo a través de lo que se llama los obrajes. Los obrajes en México fueron terribles. Se hicieron tiendas de raya donde la mecánica era endeudar al trabajador para que todo el tiempo estuviera pagando y estuviera cooptado y confinado. El rollo de confinamiento en los obrajes es terrible también, no se puede salir, no hay mucha luz, las condiciones, las relaciones de creatividad no son idóneas, hay mucha violencia simbólica con referencia al trabajo, a la disciplina, ahí sí hay casos de muertes o que sí hay casos de tortura, de violencia física, ¿no? Con la gente que no respondía al sistema disciplinario. Entonces es también un tema que es muy importante para culturas laborales, retomar históricamente los obrajes y el efecto que ha generado y que ha repercutido en las formas de trabajo actualmente, no de manera directa, pero cómo se ha venido interpretando el trabajo. Y bueno, porque nos interesa también la cuestión del trabajo creativo, los talleres libres era gente que trabajaba, eran especie de empresas familiares, y bueno, para la cuestión de innovación es fundamental ver los ambientes de trabajo, cómo se dan, cómo construían, cómo iban innovando procesos. En el caso de los obrajes, el haya jugado un papel muy importante desde el siglo XVI, XVII, en la industria textil. Y ya en esta segunda parte, donde estamos trabajando lo de MIPYMES, lo de la construcción social de la comunidad me gustó mucho porque las micro y las pequeñas empresas pueden propiciar una articulación con el trabajo y la sociedad más interesante. Otro de los trabajos es el de las pymes y el efecto religioso, el papel de la religión, donde llegabas a la tiendita, estaba la imagen y luego cómo la gente se persigna y cuál es en todo esto el juego económico, las representaciones, donde supuestamente pues debe de haber más correspondencia ética, por lo menos en los negocios. Hicimos un capitulado muy interesante sobre empresas y religión, sobre todo que eran micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, posteriormente, pues en los estudios de un modelo de desarrollo que hicimos con otros investigadores, también el de pobreza, que estos son los que recientemente acabamos de terminar, pero bueno, en el caso de las MIPYMES es importante saber qué ha pasado. Aquí había plantas de jabón en la región de Guía, y qué ha pasado en esa dinámica. Claro, también estaban los grandes empresarios de una época que no dejaban entrar el comercio, y también su papel en la Revolución Mexicana, etc. Las actividades regionales, los oficios, los gremios, los obrajes, las culturas laborales, los sectores, las clases rama, subrama y clase, a esas clases nos referimos, de cómo hay ciertas especializaciones por regiones que se van dando de acuerdo a, claro, los recursos naturales y a las culturas laborales y a las tradiciones de la región, ¿no? ¿Y cómo se van dando los procesos sociales? Pues esto es lo que nosotros explicamos. Actualmente, luego quieren que la MIPYME esté en el mundo del mercado externo, que exporte. Y yo considero que no, que debemos de trabajar muy ecuánimemente, donde haya potencialidades sobre bases tecnológicas, en las cadenas de valores, en los eslabones, o si son proveeduría, e incluso las maquilas tendremos que
ponderar muy bien el papel de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Hay un trabajo muy importante en el mercado interno de las MIPYMES. Hay paleterías, hay tortillerías que no es necesario que exporten, pero juegan un papel muy importante al interno. Lo que hay que cuidar es que tenga calidad, y por calidad no quiero la estandarización, sino me refiero que los productos no estén degradados, estén enriquecidos. Hay una propuesta muy interesante del padre Rogelio II, donde a las tortillerías le pusieron más nutritiva. Este tipo de valor agregado es al que me estoy refiriendo, puede ayudar a la nutrición de la población. Y las características artesanales de muchas cosas no hay que perderlas, sobre todo en la alimentación. Hay todo un caso en Francia donde quisieron a las pastelerías clásicas volverlas estandarizadas y lo único que hicieron es romperle todas las potencialidades, toda la creatividad que tenían. No queremos más fast food, hay muchas cosas que deben mantener los elementos artesanales y no es una cuestión de retrógrado, es una cuestión de sustentabilidad, es una cuestión de salud. El mejor camino, el best way, no es lo que debe de denominar, sino debe de denominar otras cosas al producto. Aquí es importante sobre todo no olvidar las cuestiones de poder, porque a veces les decimos sí que la micro entre en este canto de las sirenas, en la modernidad, y que luego es muy triste porque nada más le dicen es que hay transferencia de conocimiento y no es cierto, nomás le dicen queremos estas características y punto. Y no hay tal transferencia de conocimiento, hay una exigencia, hay una coacción, hay penalizaciones muy fuertes y abusivas con los T1, T2 o T3, hay problemas de exclusividad, hay bastantes requisitos que les dan y donde el poder abusa de las micro y las pequeñas empresas, donde ellas son las que pagan si no entregan a tiempo o hay sanciones. El caso del poder, el monopolio y el oligopolio, que hay que estar viendo cómo se da en el mercado y que pues, no es el mercado puro y santo, ¿no? Hay fuerzas, hay coacciones, hay estrategias donde a veces el juego de las pequeñas se los dan en espacios donde no les interesa indudablemente a la grande estar trabajando. Y el problema de monopsonio, que es muy importante, o sea, donde el monopolio del comprador. Hay un caso de aquí de México, de San Juan del Río, de una empresa que fue muy buena, mucho tiempo, que estaba posesionada, tenía marca, vendía ropa para jóvenes, por eso me acuerdo muy bien en aquella época, y estaba muy bien posicionada, tenía muy buenos diseños y demás. Después se volvió la proveedora única de una empresa de jeans muy famosa aquí en México, y entonces lo que sucedió es de que ese monopsonio lo perjudicó bastante porque fue su único proveedor. Y pues políticamente llega un momento en que pues si no lo quiere no lo compra, y cómo le vas a hacer después de tener un mercado amplio, después de tener un prestigio, un capital simbólico muy importante, como esta empresa en un momento dado la obligaron, la empobrecieron en vez de enriquecerla. Entonces hay que tener muchos cuidados con los cantos de la modernidad y de los teóricos del neoliberalismo, los teólogos del neoliberalismo, que a veces dicen, no, es que lo importante es que la pyme sea antigua, antituteria. Yo creo que hay que ver y hay que luchar porque las condiciones políticas o de poder, sobre todo, sean más justas con las micro, las pequeñas y medianas empresas. Entonces, por el otro lado, pues tenemos que ver, siempre se ha hablado de competencia, tenemos que hablar de sistemas de cooperación. Si estamos pensando en sistemas de innovación regional, pues tiene que haber cooperación de información, de intercambios, tiene que haber frentes comunes con otros productos y otros artículos de otros países, y claro, cuidando el bienestar, la vida, los trabajadores, ¿no? Entonces, y yo creo que en México aquí hay un gran problema. El gran problema es ¿qué es lo estratégico? Yo perdí piso en términos de que, a través del discurso oficial, ¿qué es lo estratégico? Que me digan 5 sectores que son estratégicos, realmente estratégicos, y que no lo estamos saboteando y estamos echando a perder el sector energético, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, etcétera, donde hay vicios, juegos perversos que decimos, ay, no, es que está tronando porque son incapaces, y no es cierto, es un autosaboteo. Entonces, yo creo que con el discurso neoliberal hemos perdido qué es lo estratégico. Que me digan qué es, nosotros tenemos que definir. Yo creo que una gente, hasta un niño que juega turista, sabe en turista o en monopolio,
el papel que es lo estratégico, ¿no? Juntar los recursos naturales, las empresas, etcétera. Pero aquí ya perdió, ya hay una teleología de la competitividad donde, pues no sé, pero hay que darle entrada a todo a que sea competitivo. Y claro, no me estoy poniendo en el Estado benefactor, protector y cerrador de fronteras, pero estoy cuestionando el papel del Estado y el papel de las central de las empresas nacionales o de los sectores nacionales que son estratégicos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Me dicen luego, es que es la automotriz, sí, pero no es lo estratégico, porque son empresas transnacionales. Oye, pero les vendemos, sí, pero les vendemos muy poquito, a precio muy regalado. Entonces, ¿qué es lo estratégico en nuestra nación y cuál es lo estratégico en las MIPYMES, ¿no? Entonces los sistemas de cooperación juegan un papel muy importante, claro, no dejar la competencia, hay que hacer sincronía, hay que definir lo estratégico, hay que ver también por el otro lado los mercados justos, la economía social solidaria, las distintas lógicas de mercado no son las mismas, los mercados de segunda tienen lógicas muy distintas, entonces es importante entender, entonces necesitamos más carreras de mercadología que de mercadotecnia, de estudiar qué es lo que realmente está pasando en los mercados. Y claro, como nación yo creo que debemos que propiciar consumos inteligente y liga de consumidores. Por el otro lado, bueno, pues no hay que olvidar que estamos en el sistema mundial, hay que ver si son piezas, componentes, armadoras, los suministros, si lo que se dan son productos en proceso, productos en bruto, productos terminados. Y de las 56 ramas, pues hay que ver qué es lo que se está desarrollando. Entonces, todo este entramado tiene que ver con poder, tiene que ver con ponderaciones, tiene que ver con tratados de libre comercio, no solamente con el norte, sino también con el sur, que estamos de acuerdo que se abra también a otros mercados y que veamos si nos conviene nada más abrir también toda la puerta con productos de mala calidad de otros países. Bueno, esto es lo que recapitulando, yo creo que hay elementos culturales, sociales, que es muy importantes retomar para entender el problema del objeto de estudio de la MIPYME, y que hay problemas de poder de todas formas, tanto en la estructura weberiana, patriarcal y patrimonialista y patriarcal, hasta estructuras mucho más grandes en el sistema mundial y los sistemas financieros de coacción, coerción y trato, que sí debe ser estratégico por el país, por el papel que juega la micro y la pequeña y la mediana empresa en México. Bueno, pues lo ponemos a discusión y cuestionamos este paradigma eficientista, y es necesario volver a replantear, invitando a esta discusión de qué es la micro y la pequeña de la empresa, y de ahí derivar una serie de estrategias que son muy importantes. Muchas gracias.